Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a compartir un nuevo mensaje de la palabra de Dios. En esta hora es el primero de Samuel, capítulo 7. De los versículos 3 al 12 lo voy a leer. Dice así: Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: Reunid a todo el pueblo de Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: Contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: No ceses de clamar por nosotros a Jehová, nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó. Y fueron vencidos delante de Israel, y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Y tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: Hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí la palabra de Dios. El mensaje de hoy se llama Ebenezer. Ebenezer significa: hasta aquí nos ayudó Jehová. La gran piedra llamada Ebenezer, la pusieron los israelitas como un monumento conmemorativo al cuidado y a la protección de Dios cuando los filisteos intentaron destruirlos. Hoy, a través de este momento, podemos nosotros decir que estamos poniendo una piedra monumental como la de Ebenezer, pero en nuestras vidas. Nos unimos en gratitud, en confianza a Dios, y así lo hicieron muchos otros creyentes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Noé. Noé, lo primero que hizo cuando salió del arca, cuando fue salvado del diluvio él y su familia, fue un holocausto para dar gracias a Dios. Y tú tienes también como ejemplo a Abraham, que hizo un altar y dijo: Jehová Jireh, que significa Jehová proveerá. Nos unimos también no solamente a Noé y a Abraham, nos unimos también a Josué, que hizo un monumento conmemorativo porque Dios secó el río Jordán para que el pueblo pasara a la tierra prometida, y sacó 12 piedras de en medio del río, e hizo un monumento conmemorativo a la fidelidad, a la protección, a la guía, al cuidado de Dios para con su pueblo. Entonces, hemos sido testigos nosotros de victorias que el Señor nos ha dado. Hemos cruzado ríos caudalosos en nuestra vida, pero Dios ha provisto siempre lo necesario. Hemos visto su presencia en esos momentos difíciles, cuando hemos pasado por llamas de fuego. Estas no han ardido en nosotros. El Dios que
estaba cuidando a aquellos 3 jóvenes en el horno de fuego que se describen en el libro de Daniel, también ha estado contigo, también ha estado con nosotros en medio de momentos difíciles. El Dios que concedió a Salomón todos los deseos de su corazón, también a nosotros, a ti, te ha concedido, te ha escuchado cuando tú has clamado a Él. Por tales motivos, juntamente con Samuel, juntamente con Abraham, con Moisés, con Josué, también hemos erigido un monumento conmemorativo hoy para proclamar: hasta aquí nos ayudó Jehová. Ebenezer. Vamos a ver 3 cosas rápidamente. 1, el lugar en donde fue puesta esta piedra Ebenezer. 2, la ocasión en que fue puesta esta piedra Ebenezer. Y 3, la inscripción que tenía esta piedra. Pues tenía la inscripción de la palabra Ebenezer. Bueno, 3 puntos. Punto número 1, el lugar donde fue puesta la piedra Ebenezer. Y lo que acabamos de leer nos dice que fue puesta entre Mizpa y Sen. Entre Mizpa y Sen. Oh, qué lugar tan significativo. En este lugar, Ofni y Finés, sacerdotes de Dios, fueron asesinados. Y aquí, entre Mizpa y Sen, el arca del pacto fue arrebatada por los filisteos. Es decir, en el mismo lugar donde el pueblo de Dios había sido constantemente derrotado, allí se erigió esta piedra, porque fueron derrotados porque salían confiando en sus propias fuerzas. Allí, precisamente, Dios les dio la victoria definitiva. Hermano, hermana, ¿te acuerdas de alguna ocasión en que tú enfrentaste un problema confiando en tu propia inteligencia y sabiduría, sin pedir la ayuda de Dios? Bueno, siempre que hacemos eso, vamos a salir derrotados. Yo me acuerdo cuando confiaba en San Martín de Porres y le decía: Señor San Martín de Porres, perdóname mis pecados. Y nunca tuve la certeza de que me perdonara. Y también confiaba en las ceremonias religiosas. Me voy a la peregrinación de Talpa para traer paz a mi alma, para alcanzar la salvación. Y al terminar la peregrinación, me sentía igual de perdido que antes. Esos eran mis lugares de derrotas. ¿Cuáles eran los tuyos? ¿Qué es lo que te quita la paz? ¿Qué es lo que en el pecado que tú sales siempre derrotado? Bueno, un día, cuando Dios tuvo misericordia, Jesucristo vino a mi vida y me dijo: no temas, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Apocalipsis 1:8. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que puedas ser salvo. Hechos 4:12. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Estas palabras de Cristo entraron a mi vida y a mi corazón. Me dieron paz que nunca había tenido. Me dieron el perdón definitivo para siempre, el perdón que me trae a la vida eterna. Cambió mis derrotas en gozo de salvación, y ahora yo le doy gracias a Él, le alabo y pongo una piedra. Hasta aquí me ha ayudado Dios. Ebenezer. Entre Mizpa y Sen, lugar de muchas derrotas por tus pecados, donde el enemigo tenía su trofeo levantado sobre ti. Ahora tú estás levantando un monumento de gratitud que se llama Ebenezer. Quiero que sepas que Dios te ha ayudado, no porque lo merezcas, sino porque Él es bueno. Porque tú y yo, todos los que están escuchando, hemos sido rebeldes contra Dios. Nuestro corazón ha andado
de un amante a otro. En lugar de haber permanecido fieles amando solamente a Dios. No, nuestra fe nos ha fallado muchas veces. Lo que ha prevalecido es nuestra incredulidad. Y por eso todos nosotros hoy nos unimos para decirle a Dios: gloria sea al Dios de gracia y de misericordia, porque hasta aquí Él nos ha ayudado. Ebenezer. Entre Mizpa y Sen. Este lugar traía al pueblo de Israel muchos recuerdos tristes. Cuando el sacerdote Elí supo que los filisteos derrotaron al ejército de Israel, que robaron el arca del pacto, que habían asesinado a sus 2 hijos, él mismo cayó para atrás y se golpeó la nuca y murió. Luego los filisteos cosecharon sus viñedos y los trigales de todo Israel. Ebenezer. Ebenezer también significa el fin de todas esas calamidades en la vida de su pueblo. Y tú, hermano, hermana, ¿tienes constantemente un recuerdo de algún evento en tu vida doloroso y triste? Ese momento es propicio. Este momento es propicio para empezar una nueva etapa de tu vida y poner un monumento Ebenezer que marque la diferencia. Entre Mizpa y Sen no fue solamente un lugar de derrotas, de pecado, de tristeza, también fue un lugar de arrepentimiento. Sí, arrepentimiento. Es lo que tenemos que hacer todos. Aquí todo Israel vino delante de Dios, confesó sus pecados, sacaron las imágenes de los dioses falsos, de Astarot, de Baal, de sus casas y de sus corazones. Lo más importante, de sus corazones. Y entonces empezaron a ver que Dios les ayudaba a vencer en sus pruebas, en sus problemas, y erigieron la piedra Ebenezer. A ti también te ha sucedido lo mismo. Aunque has sido ingrata para con Dios o ingrato para con Dios, hasta aquí Dios te ha ayudado. Eso significa Ebenezer. Aunque muchas veces te ha faltado la fe, Ebenezer. Aunque pensaste, Dios se ha olvidado de mí, Ebenezer. Aunque dijiste, Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? Ebenezer. Aunque lo negaste como Pedro, Ebenezer. Aunque muchas veces has buscado la vanidad, Ebenezer. Aunque muchas veces has pecado, Ebenezer. Aunque has pensado mal contra tu prójimo, hasta aquí Dios te ha ayudado. Este es el momento adecuado para que traigas a Dios un corazón arrepentido y te consagres a Él. Punto número 2. La ocasión en que fue erigida este monumento Ebenezer. Todas las tribus de Israel se reunieron para adorar a Dios, todas. Y los filisteos pensaron que se trataba de una insurrección. Así que los filisteos decidieron sacar a todos sus ejércitos, a todo su pueblo armado para ir contra Israel. Y el profeta y sacerdote Samuel ordenó al pueblo traer un cordero, y lo ofreció a Dios en holocausto. Fíjense, el cordero es Jesucristo, representa a Jesucristo. Cuando el humo de este holocausto ascendía al cielo, a Dios, Samuel empezó a orar. Vean, las dos cosas, el sacrificio del cordero y la oración, van juntas al cielo. Empezó a orar pidiendo la protección de Dios. Y la voz del hombre fue contestada con la voz de Dios. Grandes truenos y relámpagos cayeron sobre el ejército de los filisteos, destruyendo a muchos, y los sobrevivientes huyeron despavoridos, y los israelitas aprovecharon el momento para derrotarlos, y allí fueron libres de la opresión de los filisteos, y levantaron la piedra Ebenezer. Analicemos esto.
El pueblo de Israel obtuvo la victoria por el sacrificio del Cordero. Todas sus victorias, el éxito que has conseguido, el consejo consolador que tú has dado o que te han dado tus amigos, toda protección que ha venido a tu vida, toda bendición que has disfrutado, han sido por el sacrificio del Cordero de Dios, hecho una sola vez y para siempre en el Calvario. Sí, esa es la ofrenda perfecta por nuestros pecados, por nuestra salvación. El sacrificio de Cristo te perdonó todos tus pecados y ahí empezaron las bendiciones sobre ti. Jesucristo resucitó al tercer día, ascendió a la diestra de Dios para interceder por ti y por todos nosotros. Y un día vendrá a juzgar a vivos y a muertos y su reino no tendrá fin. Esta es la razón por la que hoy estamos marcando en nuestra vida y en nuestro corazón un monumento que se llama Ebenezer. Noten también que el Cordero, junto con la oración, el poder de la oración en el nombre del Cordero, el poder de la oración en el nombre de Cristo. Los filisteos no fueron derrotados con ejércitos, con fuerzas de hombres, pero cuando se ofreció el Cordero y Samuel empezó a orar, vean el versículo 10, primero de Samuel 7:10. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. ¡Oh, qué intervención poderosísima! Los truenos de Dios uno tras otro retumbando en la tierra, los relámpagos deslumbrando a los filisteos y vinieron contra los enemigos de Israel y fueron derrotados los enemigos. El consejo para ti en esta ocasión se encuentra en el versículo 8, no ceses de clamar a Jehová nuestro Dios, no ceses de clamar a Dios. No ceses para que te guarde de la mano de tus enemigos. No ceses de clamar. No es orar solamente, es clamar con toda la fuerza de tu corazón, de tu fuerza espiritual. Una palabra para los que me están escuchando en esta ocasión. Están escuchando nada más y nada menos que el glorioso evangelio de Jesucristo, que por su sacrificio en la cruz es el único sacrificio que borra los pecados de quien quiera venir a confiar en este sacrificio. Si claman a Dios en el nombre de Cristo, Dios los va a salvar de sus pecados, de sus enemigos, cualquiera que estos sean, hombres o principados y potestades. Dios está enviando su poder a cada corazón en esta hora. ¿No sienten los relámpagos y los truenos poderosos en su corazón contra sus pecados, contra sus vicios? Es la voz de Dios hablando a ustedes, destruyendo todos sus pecados, trayendo victoria y salvación para ustedes. Punto número 3 y último. La inscripción que contenía la piedra. La piedra tenía grabada la palabra Ebenezer, que significa hasta aquí nos ha ayudado Dios. Lo primero que hay que notar es que el pueblo de Israel no se quedó cruzado de brazos sin hacer nada. Mientras que Dios estaba tronando sobre los filisteos, ellos estaban usando sus espadas. O como dice el refrán popular, a Dios rogando y con el mazo dando. Así lo hicieron los israelitas contra los filisteos. Debemos pelear porque Dios está peleando con nosotros. Y vamos a ganar, no por nosotros, sino por el poder de Dios a favor de nosotros. Esa será la victoria, tu victoria. No importa qué tan poderoso sea el enemigo, qué tan enraizado esté tu alcoholismo, tu drogadicción, tu adulterio. Dios va a extirparlo. La inscripción no dice, hasta aquí nuestra espada nos ha ayudado. No, hasta aquí
Dios nos ha ayudado. O hasta aquí Samuel nos ha ayudado. No, no. Al pueblo de Israel le quedó bien claro que aquella hazaña tan grande, ellos no la hubieran podido lograr sin la ayuda de algo que el hombre jamás podrá lograr por sí mismo, la salvación. Pero lo que es imposible para los hombres, para Dios todo es posible. Por ejemplo, en una ocasión los discípulos se dedicaron todo el día a pescar sin éxito. No sacaron ni un solo pescado. Si hubieran pescados lo de siempre, bueno, hubieran pensado, bien hecho, pescadores, otro día común y corriente. Pero cuando la cantidad de peces, cuando la cantidad de peces que aventaron, porque Dios les dijo, echen la red para este lado, y los apóstoles pudieron haber pensado o dicho a Jesucristo, ya la hemos aventado muchas veces por allí, no hemos logrado nada. Échenla, échenla ahí. Bueno, en tu nombre, Señor, la vamos a echar. Y dice la Escritura que la red se llenó tanto de peces que no la podían sacar y que parecía que se iba a romper de tantos peces. Pesca milagrosa, éxito seguro, con la palabra, con el poder, con la gracia de Cristo. Hay algo importante. Si estuvieras tú diciendo, hasta aquí lo que he hecho, lo he hecho bien. O como dicen ustedes, los jóvenes, ya la hice gacha. Ya, la hice gacha quiere decir, un éxito grandísimo. Lo que he logrado es gracias a mi trabajo duro. Así dicen. O porque mi abuelita me ha apoyado, aunque ya no está tan fuerte mi abuelita, pero tiene dinero. No es por todo eso. No hagas eso. No confíes en eso. Si le das la gloria y la honra a Dios, es posible que Dios truene sobre tus enemigos. Sé sabio de tu parte. Hoy que estás diciendo, Ebenezer, hasta aquí Dios me ha ayudado. Un día, el rey Nabucodonosor, lleno de orgullo, dijo, qué majestuosa ciudad de Babilonia. He construido sus hermosos jardines colgantes que son una de las maravillas del mundo antiguo. ¿Saben lo que le pasó a Nabucodonosor por ese ensoberbecimiento? Dios lo humilló. Andaba en el campo comiendo hierba como las bestias, y sus uñas parecían como de águila, y sus cabellos sucios. Perdió la cordura. Si llegas a ser una licenciada en relaciones internacionales, embajadora de Inglaterra, presidenta municipal de Bahía de Banderas, no se te olvide, Ebenezer, hasta aquí Dios te ayudó. Quiero llamar tu atención sobre esta frase, hasta aquí. Significa desde que nací hasta ahora, desde que era bebé hasta ahora. Era bebé, era niña de 5 años, estaba enferma, estaba sana, cuando lloré, cuando reí, cuando no tenía dinero, cuando sí tenía dinero. Ebenezer. Las tentaciones que el diablo ha lanzado contra ti, las victorias, todo el tiempo, todo momento. Ebenezer, Él ha sido fiel, ha estado contigo. Eso significa hasta aquí. Hasta aquí también significa no es el fin. Seguirá estando conmigo, seguirá ayudando, seguirá porque vienen más pruebas, vienen más tentaciones, vienen más gozos, triunfos, van a hablar mal contra ti, vas a llorar, va a haber risas también, pero también vendrán consuelos, vendrán montañas que escalar, valles oscuros que transitar, huestes del mal vendrán contra ti. ¿Qué vas a hacer cuando todo esto venga en tu vida? El consejo de Dios es, vas a orar sin cesar para que Dios te dé la victoria, y cuando veas que Dios está tronando, enviando rayos, truenos sobre tus enemigos, tomarás la espada, la Biblia, la palabra de Dios, espada de 2 filos, y vas a luchar sabiendo que si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Y tienes que decir, Ebenezer. Y cuando estés viejita, viejito, con tus hijos, con tus nietos, tal vez bisnietos, viejito, enfermo tal vez, en el día de tu muerte vas a decir, Ebenezer,
Pero allí no se termina todo. Vas a cruzar el valle de la sombra de muerte y al otro lado llegarás a la ciudad que no tiene necesidad de sol porque el Cordero es su lumbrera. El lugar donde ya no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor. Entonces te arrodillarás ante el trono de gloria de Cristo y le dirás, Ebenezer. Dios te bendiga.